hay es para recordar, dice, diagrama de enfriamiento del hierro puro, y entre paréntesis, alotropía. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, ya lo hemos visto varias veces, este diagrama. Es un diagrama que relaciona temperatura con tiempo para un metal puro, en este caso hierro puro, y la curva tiene varias características que paso a enumerar. Comenzamos en el tiempo cero, a una temperatura por encima de 1600 grados. Cuando llega a 1539 grados, la curva de enfriamiento cambia bruscamente de pendiente, se vuelve horizontal, o sea que eso trasunta un proceso en este momento isotérmico por un tiempo relativamente largo, durante el cual se procede el líquido hierro a solidificar, la primera solidificación que tiene en BCC, o sea, la estructura cristalográfica. Una vez que termine de solidificar y seguimos extrayendo calor, ahora sensible de vuelta, se va a enfriar de vuelta, vamos a llegar alrededor de los 1401 grados. Bueno, antes de eso, el primer sólido que logramos nosotros, que es a 1539 grados, generalmente es reconocido como sólido delta, hierro delta, y mantiene esa digamos, denominación cuando se alea con carbono o con otros aliantes, hierro delta. Bueno, bajando la temperatura hasta 1401 grados aproximadamente, ahí dice 1400 grados, nuevamente tenemos un cambio de pendiente, ahora mucho más corto el tiempo, y en el cual se reacomodan por difusión los átomos de hierro y pasan de una estructura cristalográfica BCC a una estructura cristalográfica FCC, o sea, cúbica centrada en las caras. Una vez que termine ese cambio de estructura, que demanda lógicamente una extracción de calor adecuada y es un proceso isotérmico también, continuamos extrayendo calor sensible, hasta llegar, bueno, y eso que ahí logramos ya no es hierro delta, sino es hierro gamma. Si a ese hierro gamma le empezamos a extraer calor nuevamente, va a llegar un momento en el cual vamos a llegar aproximadamente a unos 910, 911 grados, que nuevamente va a cambiar su estructura cristalográfica mediante un proceso isotérmico, y se va a convertir nuevamente en BCC. Una vez que termine ese proceso de cambio de BCC, continúa BCC hasta prácticamente a temperatura ambiente. Ustedes observarán ahí que hay un cuarto cambio, a 768 grados aproximadamente, pero ese es un cambio que se refiere a las condiciones magnéticas del hierro, que no lo vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver después. Lo que nos interesa en este momento es trabajar con la primera solidificación, el ABCC, la segunda transformación a FCC y la tercera transformación a BCC nuevamente. Esa tercera modificación a BCC, a 910 grados aproximadamente, el hierro que logramos allí, una vez que solidifica y cambia su estructura cristalográfica a BCC, se denomina hierro alfa. Las tres notaciones, delta, gamma y alfa, lo mantienen para reconocer posteriormente que reconozcamos aleaciones de hierro-carbono y otro tipo de aleaciones. Bien, era solamente como un recordatorio. Sí. ¿A dónde está el hierro delta? Porque yo veo el gamma y el alfa.
Bueno, acá hay una diferencia, digamos, respecto a lo que nosotros estamos trabajando. Lo que dice la gráfica, que es copiada de internet, cambia. La gráfica comienza con delta arriba en 1400 grados, entre 1539 y 1400 grados. Hierro delta. Claro, y ahí dice hierro gamma. No, el hierro gamma dice abajo, acá abajo dice, fíjense ustedes. Sí, hierro gamma dice abajo. Claro. Entonces, donde dice beta, tenemos delta arriba, gamma, el segundo. Y donde dice beta, tendríamos que considerar como alfa, para nosotros nos va a dar un hierro alfa. ¿Está bien? La primera solidificación nos da un hierro delta. La segunda solidificación nos da un hierro gamma. La tercera solidificación, digamos, o la tercera transformación, nos da a 910 grados un hierro alfa para nosotros. ¿Está bien? ¿Comprendido? Sí, ahí lo vi, me confundí con la letra. O sea que es una convención. Así lo vamos a trabajar nosotros de ahora en más. Cuando llegamos, cuando se empieza a solidifica BCC, hierro, delta. Después, a 1401 grados, empieza a cambiar a una FCC, va a ser el hierro gamma, que es muy importante para nosotros y ya lo vamos a aprender a usar constantemente. Y finalmente, a los 910, cambia a un hierro alfa para nosotros. ¿Ok? Bien, cualquier cosa me preguntan. Bien, avancemos. El punto 3, digamos, el slide 3. El hierro líquido puede contener en solución una importante cantidad de carbono, o sea, cuando está en estado líquido, ese hierro puro que teníamos allí, si nosotros le introducimos carbono, va a solubilizar el carbono en estado líquido. ¿Está bien? O sea, puede contener en solución una importante cantidad de carbono. Cuando enfría esa solución líquida, el carbono que está constituyendo esa solución puede llegar a pasar dos cosas. Puede aparecer en estado sólido en forma de grafito o en forma de cementita. Explicamos rápidamente, pero después vamos a volver sobre el tema. Expliquemos rápidamente por qué puede aparecer de dos formas. Cuando el enfriamiento es lento, muy lento, como si fuéramos a tener un proceso prácticamente de tiempo infinito, o sea, en estabilidad pura prácticamente, la mayor parte del carbono aparece como grafito. El sistema será estable porque los cambios que se van a suceder para que el grafito aparezca como segregado del sólido, del otro sólido, es prácticamente imperceptible la forma como se segrega y el sistema será estable frente a cambio de temperatura. O sea, por eso es que se denomina, cuando se hace el gráfico de carbono, de hierro-carbono, generalmente se hace un gráfico que corresponde a la estabilidad. O sea, para tiempos muy largos de proceso. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Vayamos al otro también medio rápido. El enfriamiento rápido de una solución líquida, o sea, mientras más rápido sea el enfriamiento, lo tenemos en horas, en días, pero ya más cercano al cero tiempo. Si el enfriamiento es rápido, todo el carbono aparece como carburo de hierro. O sea, no tiene tiempo de segregarse el carbono de esa solución que está integrando en estado líquido, carbono, hierro. No tiene tiempo y se solidifica. Entonces forma una estructura que se llama, que es un carburo de hierro, reconocido por esa fórmula, hierro 3 carbono, que se denomina cementita. La cementita es un material muy duro, y tiene esa característica de la relación hierro-carbono, que más o menos representa el carbono en esa
en esa fórmula el carbono representa el 6,67% de la masa total. Si ustedes sacan la cuenta, por peso atómico de hierro, 3 hierros y carbono, el carbono representa en esa estructura de carburo de hierro el 6,67%. El sistema obtenido es menos estable, es metaestable, o sea que la cementita que logramos con un enfriamiento relativamente rápido, que puede ser hasta de días, pero relativamente rápido, si comparamos con un enfriamiento de meses, por ejemplo, es menos estable, se denomina metaestable frente al cambio de temperatura. Y deviene en otro, o sea, trabajando con enfriamiento rápido, nosotros podemos construir otra gráfica similar a la anterior para el enfriamiento lento, pero que lo vamos a reconocer como enfriamiento metaestable. O sea, vamos a tener un enfriamiento estable para muy largos tiempos de proceso, un enfriamiento metaestable cuando el proceso se acelera de alguna forma. Un calentamiento prolongado de la cementita tiende a posibilitar un sistema más estable por descomposición física de la forma cementita. La forma cementita, ¿por qué sucedió? ¿Por qué apareció en el enfriamiento rápido? Porque no le dio tiempo ese enfriamiento a migrar al carbono por fuera de la estructura de hierro. Entonces forma ese carburo de hierro. Ahora, si nosotros mantenemos un calentamiento prolongado de la masa de cementita, poco a poco la cementita se va a ir separando en hierro y carbono mediante fenómenos de difusión. ¿Entendido? Bien. De todas formas, vamos a volver sobre esto de la cementita porque el concepto de cementita es algo muy fuerte dentro del estudio que estamos haciendo ahora de esta unidad temática. Les comentaba, chicos, hace un momento, no les comentaba, me olvidé de comentarles. Probablemente en algún momento el sistema mío me va a dejar sin carga de batería, porque tengo que llevarla a cero la batería del celular, y ahí, si ustedes tienen a bien, si yo me corto mi alocución, por favor les voy a pedir que esperen 5 minutos para ver si me reinicio yo. Ahora, pasados 5 minutos, ustedes quedan liberados directamente, ¿no? Evidentemente no habré logrado reintegrarme nuevamente a la relación. Y perdonen, ya pasaríamos a la próxima clase, ¿eh? No sé en qué momento se va a parar esto. Cortar. Bueno, vayamos al slide 05. El slide 05, díganle mucho gusto, le presento el diagrama hierro-carbono metaestable sobre el cual vamos a trabajar bastante de ahora en más. Fíjense ustedes, si ustedes lo analizan, el que no lo haya visto nunca, me imagino que alguno de ustedes lo ha visto quizás en la escuela industrial, si viene de la escuela industrial, o digamos de las escuelas técnicas. Es un diagrama que es más complejo de los que hemos visto, de los que han visto ustedes, pero que en realidad tiene todas las estructuras reconocibles de las cosas que hemos visto anteriormente. Fíjense, es un diagrama que tiene una parte de líquido arriba, superior, tiene una parte bifásica, líquido sólido, en el medio, y tiene una parte de sólido abajo, con diferentes zonas. ¿De qué está constituido este diagrama? Digamos, como coordenadas, tenemos a la izquierda de ustedes, tenemos una línea vertical, que sería la ordenada, con temperaturas en grados centígrados, que van de 1539 grados hacia abajo, hasta 600 grados, y bajan aún más todavía, pero prácticamente sin modificación hasta la temperatura ambiente. Esa línea de ordenada
podemos, digamos, encontrar en esa línea ordenada, para nosotros, 3 puntos importantes. Uno, a 1539 grados, allá arriba, que está representado por la letra A mayúscula, que es cuando comienza la solidificación del hierro puro. A 1392 grados, o sea, digamos, este gráfico está sacado de internet, o sea que es fluctuante los valores. Yo recién les decía 1400, 1400 grados. El autor de este gráfico en particular lo tiene en 1392, que es el punto, cualquiera de esos, por convención, lo consideramos ya el punto de cambio de el hierro delta, que se formó en 1539 grados, solidificó, y a 1392, en este caso, 1401 hace rato, o 1400 hace rato, ahí cambia a FCC, o sea, gamma. Si seguimos bajando por la línea vertical, llegamos a los 911 grados, donde el delta, donde el gamma cambia nuevamente como a una estructura BCC, y para mantenerse después a diferentes temperaturas inferiores, cambia a BCC, ¿está bien? O sea que del 911 para abajo es alfa para nosotros, ¿está bien? Tenemos delta, gamma, alfa. Ahora, este es un gráfico que nos habla de la relación de la sustancia pura y carbono. Y si ustedes analizan a la derecha, van a llegar a 6.67% de carbono, o sea que evidentemente todo lo que sucede allí entre 0 y 6.67% de carbono es el universo que a nosotros nos interesa cuando trabajamos en metalurgia. O sea, como máximo nosotros podemos, inclusive 6.67 es mucho, a veces se corta antes el diagrama, alrededor de 5, pero hasta 6.67 lo vamos a estudiar nosotros. ¿Qué pasa? La relación carbono-hierro. Recuerdan ustedes que el 6.67 es el equivalente, el porcentual de peso, en peso, de la fórmula hierro 3 carbono, la cementita. O sea que, en última instancia, nosotros podríamos decir que la última línea vertical que tenemos a la derecha nuestra, nos está representando las características de la cementita y todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, veamos. La parte de arriba es una zona líquida. Analicemos el gráfico. Reconozcamos zonas del gráfico. Se van a dar cuenta que son similares la forma de reconocimiento a las cosas que ya hemos visto anteriormente con los otros gráficos que hemos visto en clases anteriores. La L representa el líquido. Toda esa zona, que podríamos decir la línea A, B, C, D para arriba, corresponde al estado líquido para un hierro que solubiliza una determinada cantidad de carbono. Por ejemplo, si nosotros nos vamos abajo y vemos un 3 abajo en la abscisa, y de ahí nos elevamos hasta la zona líquido, quiere decir que cualquier punto que vaya por esa línea vertical en la línea de líquidos, en la línea de líquido, no en la línea, sino en la zona de líquido, nos va a representar para diferentes temperaturas una solución líquida de hierro y 3% de carbono. O sea, 3% de carbono significa que en ese caso tendríamos 97% de hierro. ¿Ok? Bien. Ahora, todo eso, toda esa parte donde dice L, es la única zona de líquido que nosotros podemos reconocer en este diagrama.
la línea A, B, C, D, me imagino que ustedes la reconocen como la línea de líquidos, con US al final, porque es la línea que es la razón geométrica o el lugar geométrico de todos los puntos para cualquier concentración de carbono en hierro donde comienza la solidificación. Fíjense ustedes que bien a la izquierda, donde dice 1539, el punto A, nosotros bajamos por ahí, no vamos a tener 0 carbono, vamos a bajar de 1600 grados, y en 1539 va a solidificar, o sea que es un punto de la línea de líquidos. Si nos vamos avanzando en el sentido del aumento de la cantidad de carbono presente, vamos a ver que esa línea va en descenso, va a ir descendiendo hasta el punto C, y de ahí se va a incrementar hasta el punto D de vuelta. O sea, quiere decir que los puntos, esa línea A, B, C, D, es la razón, el lugar geométrico de todos los puntos de solidificación para las diferentes concentraciones. Se llama línea de líquidos. Vayamos a otra línea más abajo. Seguramente, si pasamos esa línea para abajo, sí. La línea de líquidos sería los puntos A, B, C y D. Sí. Listo. Esa es la línea de líquidos para nosotros. Listo. ¿Qué separa la línea de líquidos? Separa el líquido propiamente dicho, que está arriba, y sí, la parte de abajo de la línea, siempre va a haber una zona bifásica de líquido sólido. Que aparece el líquido y la solidificación que empieza a aparecer. Empiezan a aparecer los gérmenes sólidos. Claro. Para cualquiera de las concentraciones, ¿está bien? Entonces, fíjense ustedes, hay un triangulito arriba, que es A, creo que es HB, si mal no distingo yo acá, una especie de triángulo. Esa zona es una zona bifásica, constituida como mínimo de líquido y un germen, algo, que ya lo vamos a ver. Después la zona BJ, B larga, J, E, C, que es otra especie de triángulo, es una zona bifásica de líquido más un sólido. Zona bifásica. Es donde se van a producir los procesos de cristalización selectiva de sólido, primero con gérmenes y después que va a ir creciendo el sólido. ¿Está bien? Y finalmente, la zona CFD a la derecha también es una zona bifásica, donde seguro que va a aparecer líquido y un sólido determinado. Esas son 3 zonas bifásicas, o sea que se puede uno identificar perfectamente dónde está el líquido y dónde está el sólido al microscopio. En todos los otros gráficos que vimos anteriormente, las zonas bifásicas estaban delimitadas en la parte superior, generalmente en la parte superior, por la línea de líquidos, y la parte inferior de la zona bifásica, la línea de sólidos. O sea, la línea de sólidos para nosotros es la línea que es el lugar geométrico de todos los puntos donde finaliza, para cualquier concentración, donde finaliza la cristalización. A partir de ahí para abajo tenemos sólido todo. Podrá haber cambios después en estado sólido, pero van a ser sólidos, ya no vamos a tener más líquido.
Sería el ¿Cuál es la línea de sol? Sí, escucho. sería el punto J, E, C y F, profe. No, tenemos el punto A primero. ¿Lo Sí, ubican? Después sí, baja al punto H. sí, Después J. sí, Después E. sí, Después C. sí, Y después F. sí, está. Y después D. ¿Por qué D? D para arriba. Sí, sí lo ve, pero ¿por qué sería, profe? Porque fíjense, la curva de arriba es la parte de líquidos. Lo de Claro, abajo esa, tiene que cerrar, digamos, en última instancia, ¿está bien? Tiene que cerrar la zona. La zona se cierra, esa zona que tiene como triángulo a la derecha, se cierra uniendo C con F y con D arriba. claro, por eso sube ahí. Claro, ¿eh? Por la otra parte, allá a la izquierda, comienza también en los 1539 grados, el sólido. ¿Por qué? Porque allí, en el punto que está sobre la ordenada, el punto A, hay una coincidencia, hay una coexistencia de líquido y sólido a una misma temperatura, que es el metal puro, ¿se acuerdan? Cuando cristalizaba. Entonces de ahí parten las dos líneas. Parte la línea líquidos, la que es superior, y la línea sólidos, que está aparte, abajo. Entre ambas, las tres zonas encerradas son bifásicas. Vuelvo a repetir. ¿Entendido hasta ahí? ¿Puedes repetir eso, lo de que dijo el punto A partir de los 1539? Claro, el punto A corresponde a las dos líneas, es el mismo punto, la Sí, línea líquido y la línea sólidos. sí, Coinciden, ¿por qué? Porque es de sustancia pura. Entonces ahí ustedes tienen que la sustancia pura, cuando solidifica a una misma temperatura, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo en las gráficas anteriores que hemos visto? Siempre, digamos, coincide, digamos, si ustedes lo analizan con la otra gráfica de temperatura versus tiempo, coincide la temperatura, coexisten el sólido y el líquido cuando se está solidificando. Al principio va a haber mucho sólido en sustancia pura, mucho líquido en sustancia pura, y finalmente va a haber todo sólido, sustancia pura, y se va a haber perdido el líquido. O sea, habrá desaparecido el líquido. Bien, ¿qué otra cosa? Este, descendamos un poquito de la línea de sólidos, vayámonos a la izquierda. A la izquierda hay un triángulo conformado por la letra A, la letra H y la letra N. Ese triangulito, que es una zona, un área, nos está hablando de que en esa área nosotros podemos encontrar, para diferentes temperaturas, una solución homogénea, sólida, delta. O sea, esa pequeña área que ven arriba ustedes, AHN, nos está representando la zona donde el carbono se solubiliza en el hierro. ¿En qué hierro? En el hierro delta. O sea que ese triángulo que ustedes tienen a la izquierda, bien a la izquierda arriba,
nos está representando el área de vida, digamos, de soluciones sólidas delta. Soluciones donde el hierro y digamos, la estructura cristalográfica del hierro se mantiene como BCC y tiene en sus intersticios, se introducen los diferentes átomos de carbono. Entonces, fíjense ustedes que es un sólido, con lo cual, analicemos un chiquito para arriba ahora, la primera zona bifásica, que lo habíamos dicho que era la zona AHB, zona bifásica donde había líquido y un sólido. El líquido es el líquido que tenemos, y el sólido es una solución sólida. ¿Está bien? O sea, el germen que aparezca, el primer germen que aparezca en la línea AB va a ser un germen de solución sólida. Acá me está avisando el teléfono que es posible que se agote la batería en 15, ya tengo un 15%, o sea, vamos a continuar hasta que se corte. O sea que ve que está cerrando correctamente lo que habíamos hablado de que dos zonas, por un lado de líquido y de sólido, estaban, digamos, interrelacionadas entre sí con una tercera zona generalmente bifásica. Si nos vamos a 1392 grados, que es donde comienza en estado puro el hierro, digamos, FCC, que es digamos, se denomina austenita, y tenemos ahí un área que podríamos identificarla como N, J, E, S, C. Esa área también está encerrando una solución sólida de hierro FCC con carbono, o sea, carbono en hierro. ¿Dónde dijo, profe? La solución es una solución sólida, o sea, N, J, E, S, C, para nosotros es un área que nos representa en cualquiera de esos puntos internos una solución sólida gamma que se denomina austenita, que es un FCC con carbono intersticial. Fíjense ustedes que el carbono en este caso, a 1400 y algo de grados, a 1140 grados aproximadamente, a 1100 grados, adquiere su máxima solubilidad. Fíjense que ha llegado por encima casi del 2% de carbono. O sea que es una zona muy importante para estudiarla, el tema de austenita. Es una solución sólida, homogénea. Si vamos arriba, digamos la zona donde dice punto J, o sea, en esa punta, vamos a observar que a la izquierda del punto J, vamos a tener un triángulo invertido que podríamos denominarlo HJN, que está entre dos soluciones sólidas. Quiere decir que ese triángulo invertido, con el vértice hacia abajo, es una zona bifásica, pero zona bifásica, o sea, una mezcla con dos sólidos, el sólido delta y el sólido gamma. ¿Entendido?
¿Comprenden, no? Con eso prácticamente cerramos la parte de arriba. Si vamos hacia abajo, Profe, ¿el delta sería la cementita? no. Es una solución sólida, con muy poquito carbono. No, la cementita es otra cosa. La cementita es una relación que lo tenemos a la derecha, bien a la derecha. No, la cementita es otra cosa. La solución delta es como la solución gamma o la solución alfa, pero que tiene una característica de responder a la estructura cristalográfica de hierro delta, que lo habíamos visto en estado, digamos, en estado puro. Tiene muy poquito carbono, tiene 0.0 y pico de carbono, como máximo. Bueno, está comprendido la austenita. La austenita es esa gráfica grande NJESC y vuelta N, que es la zona de austenita o la zona en la cual nosotros podemos encontrar hierro que es asolubilizado homogéneamente al carbono. ¿Qué hierro es? Es hierro gamma. Por eso esa zona se denomina austenita. Si vamos hacia abajo, vamos a observar que la austenita tiene un límite CS. Y hay un triángulo allí, que es el triángulo CPS, un simil triángulo, donde si tenemos la austenita en una parte, en contacto, delimitado por ese triángulo, es muy probable que por el otro lado del triángulo también obtengamos sólido, otro tipo de sólido. Fíjense ustedes, hay otro triangulito muy pequeño que C, P y se vuelve asintótico hacia abajo, bien pegado a la ordenada. Esa es otra zona de solución sólida, pero fíjense que ahí está por debajo de 911 grados, o sea que la solución sólida que se verifica allí es hierro como solvente en estado, digamos, con estructura cristalográfica BCC, y el hierro alfa. Hierro alfa que diluye un poco como solución sólida, un poco, no más allá de un 0.02% de carbono, y se llama alfa también a esa solución sólida. Tenemos solución delta arriba, que no abundo mucho en detalles porque esa no es muy comercial que digamos, o sea, no se puede trabajar mucho allí, y sí es muy importante la austenita como solución sólida, y muy importante la alfa de abajo que recibe el nombre de ferrita. Austenita y ferrita. Esa ferrita uno la puede encontrar hasta temperatura ambiente. A temperatura ambiente, ¿qué es lo que encuentra uno en un acero al carbono? Encuentra ferrita y es una mezcla de ferrita, generalmente una mezcla prácticamente en todas sus proporciones, excepto en una pequeñísima proporción en la cual puede muy cerquita al cero, donde puede encontrarse una solución sólida de alfa. Entonces se encuentra una mezcla de ferrita y cementita que está a la derecha. O sea que la ferrita se presenta acá a 0.02% de carbono y la mezcla va hasta el 6.67% de carbono que está a la derecha. Es la parte de abajo. Disculpe, profe, ¿a dónde dijo? Desde, digamos, esa zona de mezcla va desde la ferrita que está a la izquierda de ustedes,
que esa asíntota que tienen ustedes allí, esa zona muy pequeña allí, hasta la derecha máxima ya, es que 6,67% de carbono, que es, ahí sí es cementita. O sea, una mezcla de cementita y ferrita. La horizontal, dice usted. ¿Cómo? La línea horizontal. La línea horizontal para abajo hasta nuestra temperatura ambiente y aún más abajo también. O sea que ahí se corta el gráfico, pero realmente sigue para abajo. Hay un área allí grande, entre casi 0% y 6,67%, que es una mezcla de ferrita y cementita. Finalmente, nos queda un solo lugar para identificar. Después ya vamos a volver sobre todos estos temas, pero nos queda una zona que podría decir, comiencen en S, acá 0,8% de carbono, S, vayan hasta L, de ahí hasta C, de ahí hasta F, de F hasta E, no, hasta K, perdón, y de K nuevamente hasta S. Profe, ¿lo puedes repetir? S, E, C, F, K, S. O sea, una especie de trapecio. Tiene dos horizontales, que son isotermas, tiene la línea allá de ordenada, FK, y tiene una curva acá donde dice austenita más cementita. Toda esa zona también es una mezcla de austenita, que está a la izquierda, que es una solución sólida, y cementita, que está bien al extremo derecho. Es una mezcla sólida, en estado sólido. ¿Entendido? Hemos podido reconocer todas las zonas del gráfico. Son zonas que recuerden ustedes que para trabajar podemos aplicar la regla de palanca inversa en cualquiera de las zonas bifásicas. Zonas bifásicas que pueden ser líquido sólido o sólido sólido. Y tenemos tres zonas en las cuales nos encontramos con soluciones sólidas, que son soluciones homogéneas. Bien, vamos a tratar de no hacer el recreo ahora, porque tenemos otro parámetro, que es que me puede a mí cortar la máquina. ¿Qué otra cosa se puede identificar allí? Tenemos la zona de austenita, reconózcanla, y la zona alfa o ferrita, la parte de abajo. Después podemos reconocer ahí un punto S abajo, donde se puede verificar, en función de lo que ustedes han estudiado, cuando venimos bajando por la austenita, ese punto S, y venimos bajando. Hola. ¿Habló alguien? No, profe. Bien. El punto S, fíjense ustedes que es un punto en el cual nosotros podemos pensar que la austenita, sin cambiar la temperatura, pasa, o sea, un sólido, pasa a ser otro sólido y otro sólido. O sea que es un punto ahí de transformación similar o es eutectoide, como ustedes lo han estudiado. Austenita es un sólido que se transforma a una misma temperatura en dos sólidos, que sería alfa, que sería ferrita, y cementita. O sea, es un punto de transformación que lo vamos a estudiar
en detalle después. Después tenemos otro punto allá arriba, en el cual allá arriba el punto J, que también ustedes lo pueden reconocer, se lo dejo ese a ustedes para que lo estudien, que es un sólido y un líquido que se transforma en el punto J en otro sólido. Ustedes verificarán en sus apuntes cómo es ese punto neurálgico, cómo es identificado. Y tenemos un tercer punto, C, a la derecha, donde líquido en un proceso isotérmico, cuando extrae calor 1, cambia a dos sólidos, que sería la austenita y la cementita. El líquido se transforma en austenita y cementita. Ese punto de transformación es un punto eutéctico. Le dejo el tercero para que lo vean ustedes, ¿está bien? Pero en realidad está el eutéctico acá a la derecha, abajo a la izquierda tenemos el eutectoide, porque es similar, pero en vez de ser líquido a dos sólidos, es sólido y dos sólidos. Y el de arriba, ese se lo dejo para que ustedes lo estudien. ¿Eso se llamaban los puntos críticos de transformación? Eran puntos, claro, de 3 fases, donde llegaban a 3 fases, o sea, está al final de la unidad temática anterior. Que lo vimos. En realidad vimos 4 tipos, estos son 3 de esos 4 tipos que vimos de transformación. Transformación manteniendo una relación isotérmica como si fuera una sustancia pura, ¿está bien? O sea que a la misma temperatura está coexistiendo un sólido con 2 sólidos, en el caso del eutectoide, o un líquido con 2 sólidos, en el caso del eutéctico. Bien. Otra cosa que podemos acá identificar es el punto 0,8, de 0,8% de carbono, que está allá abajo. El punto 2.14 en este caso, que es el punto E, y el 4.3 más a la derecha de carbono. De esos puntos, por ahora nos vamos a referir a 2 de ellos, son concentraciones, que el punto L representa ese punto de 2.14, la máxima solubilidad que tiene el carbono en hierro. Se logra a esa temperatura. Fíjense que después, si bajamos la temperatura, el sistema va a expulsar carbono porque va a la solubilidad es menor, más abajo, también más arriba de 1100 grados. Y el punto S, el punto eutectoide, es el punto de transformación de austenita en ferrita y cementita. También es un punto que lo vamos a estudiar bastante de ahora en más. Bien, pasemos al 0,6. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que el diagrama, había 2 diagramas que podíamos hacer? El diagrama metaestable, donde el enfriamiento es más rápido, termina en 6.67% de carbono, que forma parte del compuesto intermetálico metaestable denominado cementita. O sea, el cementita es un compuesto intermetálico metaestable que tiene una fórmula simil química, hierro 3, o sea, esa es la relación, hierro 3 carbono. La cementita generalmente cristaliza según el sistema ortorrómbico que ustedes lo han estudiado. Y el diagrama estable, es otro diagrama, se consigue con un enfriamiento muy lento, generalmente termina en 5% de carbono, o sea, generalmente no aparece cementita en el diagrama estable, sino que el grafito, o sea, el carbono presente, se segrega formando una fase específica que se llama grafito. El grafito cristaliza según el sistema hexagonal. O sea que
Generalmente ahí el grafito cristaliza según el sistema hexagonal y estará al lado de hierro que está cristalizando, por ejemplo, en BCC, en última instancia. Esas son mezclas. Vayamos al 0,7. Antes de llegar al 0,7, volvamos un poquito, porque el 0,7 es el diagrama hierro-carbono estable. Fíjense ustedes que cambian algunos datos, tanto en temperatura como en concentraciones, respecto a lo que teníamos anteriormente. O sea que el formato es relativamente similar, pero tiene diferencias entre un diagrama construido en un tiempo muy largo respecto a un gráfico construido en un tiempo mucho más corto. Volvamos atrás, acá, al slide 05, o sea, donde está el diagrama, y podríamos decir otra cosa importante, que ubiquen ustedes el punto E, o sea, el punto que marca el 2,14 para este gráfico. Todo lo que está a la izquierda de ese gráfico, de esa línea vertical de 2,14, todo lo que sucede ahí nos está hablando de una relación hierro-carbono que se denomina aleación. Recuerden ustedes que la aleación era aquella sustancia que reunía a dos sustancias, una por lo menos era un metal. Esta es una aleación de hierro-carbono que es reconocida como acero. O sea, la aleación acero tiene como concentración de carbono entre 0, que es hierro puro, y el 2,14, que ustedes lo ven ahí representado. Todos esos puntos, toda esa zona a la izquierda de la línea vertical completa que pasa por E, nos habla de una aleación que se denomina acero. O sea que el acero es una sustancia que reconoce básicamente una interrelación, ya sea vía solución o vía mezcla de hierro y carbono, hasta una proporción de carbono de 2,14. El 2,14 es convencional en este caso para nosotros, porque puede haber gráficos que ustedes ven en la bibliografía que puede llegar inclusive hasta 1,7, o sea que se corta antes, en función de los experimentos que han hecho diferentes investigadores. O sea que es fluctuante, ese valor máximo de solubilidad puede variar entre 2,14 y 1,7, o sea, o entre 1,7 y 2,10 aproximadamente, o sea, según cada autor que ustedes tomen en consideración. Pero es un punto en el cual ustedes lo pueden visualizar, porque la austenita va aumentando cuando va bajando a 1300, 1200 grados, 1100 grados, va aumentando su capacidad de solubilizar carbono hasta un punto máximo, y después empieza, cuando sigue bajando la temperatura, a descender, a expulsar carbono, porque la solubilidad es menor. A 1000 grados la solubilidad es prácticamente 1,70 o 1,60, a 900 grados la solubilidad es
o 1 aproximadamente, o sea que realmente va bajando mucho. Bien. Una cosa importante acá, porque es lo que sucede a nuestra temperatura ambiente, hay que tener muy en cuenta, digamos, la zona de abajo. La zona de abajo, que son fases terminales, hay una mezcla de ferrita y cementita, y el carburo de hierro que es cementita, ¿está bien? Tiene diferentes nombres que ya vamos a ver por qué tiene esos nombres, pero en realidad es un área que continúa hacia abajo del gráfico, hasta la temperatura ambiente y aún más, en el cual se está mezclado, al microscopio se ve, al microscopio hay ferrita y cementita. Como acotación acá podemos también decir, fíjense ustedes, ubíquense ustedes en el punto C y el punto S. Ahí tenemos una grafiquita, tenemos una curva CS que nos representa a nosotros el comienzo del cambio de austenita a austenita y que aparece ferrita cuando vamos enfriando, ¿cierto? Es una zona ¿Dónde está viendo, profe, esos puntos? ¿En la 07? CS, en el 05. Estamos sobre el 05 de vuelta, ¿eh? Sí, CS, yo veo. Ese es una G, profe, no una C. Es una G. A ver. Ah, es una G. Es la que está viendo a la izquierda, ¿eh? Está bien, una G. Una G. De los 911 grados. La C está allá. La C está a la derecha, sí. Yo estoy leyendo mal. GS, está bien, está perfecto. Gracias por advertirme. Esa GS, esa curva, si ustedes lo analizan, es donde aparecen, cuando vamos enfriando la austenita, aparecen los primeros gérmenes de ferrita, porque es una zona bifásica. GS. Ahora, en el punto C, el carbono representa el 0%. En el punto S, representa el 0,8%. La curva tiene valores intermedios entre 0 y 0,8%. Fíjense ustedes que para que una curva de temperatura descendente y si vamos de arriba hacia abajo, la austenita empieza a cambiar a austenita más ferrita, si vamos de arriba hacia abajo, o si vamos de abajo hacia arriba, la mezcla austenita ferrita empieza a darnos austenita pura, austenita solamente. ¿Está bien? Cuando pasamos hacia arriba por la línea. ¿Está bien? O sea que en la medida que aumentamos nosotros la concentración de carbono, lo vamos a lograr a menor temperatura, y si tenemos menos concentración de carbono, vamos a tener que ir más arriba para pasar de austenita y ferrita a austenita nada más. Otra cosa. Ubíquense en el punto G, punto S y punto E. Son dos líneas que confluyen en un punto alrededor de 727 grados. Si ustedes se ubican a 1100 grados, pero con un 0,8% de carbono allá arriba, y empiezan a extraer temperatura, a extraer calor, la austenita, que es la solución sólida,
va a ir disminuyendo su temperatura y va a llegar un momento a 727 grados centígrados aproximadamente, que va isotérmicamente a cambiar o sea, a la misma temperatura de cambio, a esa temperatura, manteniendo la temperatura, va a cambiar austenita por ferrita y cementita. Un sólido se va a transformar en dos sólidos. Ese punto eutectoide que hablamos hace rato, da, cuando se transforma la austenita en ferrita y cementita, esa mezcla de ferrita y cementita se denomina perlita. O sea que para 0,8% de carbono, vamos a tener una transformación eutectoide que nos va a dar perlita. ¿Qué es la perlita? Es una mezcla bifásica de ferrita y cementita. ¿Cómo se ve al microscopio? Como si fueran láminas, una al lado de otra. Una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, etc. O sea, austenita gamma se transforma en alfa y cementita. Ahí, ¿qué sucede? Esa perlita, es muy importante la perlita, que ese constituyente, ese microconstituyente de láminas intercaladas de ferrita y cementita. Fíjense, la totalidad de la masa de la perlita que nosotros consideremos va a tener 0,8% de carbono. Pero la ferrita, la lámina de ferrita que constituye la perlita, va a tener, por ejemplo, 0,01% de carbono. Y la cementita, que está al lado, va a tener 6,67% de carbono. ¿Qué habrá sucedido entonces con la austenita? La austenita era homogénea, o sea que había hierro en relación 0,8%, digamos, carbono en relación 0,8% con el hierro, en forma homogénea. Cuando pasa el proceso por ese punto S, parte del carbono que está homogéneamente distribuida se va a ir y va a enriquecer una zona nada más del resultante y va a configurar la cementita que va a tener un 6,67% de carbono, o sea que va a ser muy rica en carbono, a expensas ese enriquecimiento de una zona que va a perder carbono por difusión, que es la zona de alfa ferrita. O sea que la ferrita va a quedar con muy poquito carbono, va a ser una solución sólida con muy poquito carbono, y la cementita va a tener muchísimo carbono. Cabe la pregunta acá. En esa mezcla, ¿cuál será más resistente? ¿La ferrita o la cementita?
Evidentemente, habíamos dicho que mientras más carbono admitía el sistema, más distorsión conseguíamos, con lo cual la resistencia aumentaba. O sea que la cementita es de esperar que es mucho más resistente, mucho más dura o sea, la lámina de cementita es mucho más resistente y dura que la lámina que está contigua de ferrita. La cementita es una sustancia dura, frágil. En cambio, la ferrita, por su parte, es blanda, casi es un hierro puro, o sea que tiene mucha maleabilidad y ductilidad. Entre ambos hace la perlita. ¿Ok? Bien. Llegado el caso acá, cabría también decir otra cosa. Ubiquémonos en el gráfico completo. El gráfico completo nos está hablando de una situación de enfriamiento, de extracción de calor en un diagrama metaestable. Ya se termina esto. ¿Sí? Si se llega a terminar, si se llega a cortar, hacemos eso en los 5 minutos. Bueno, profe. Continúa hasta que se corte. Cabe preguntarse acá, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad de enfriamiento? O sea, la extracción de calor aumento la velocidad. Voy a tener quizá otro gráfico, levemente diferente a este. También si disminuye la velocidad, también vamos a tener un gráfico diferente. O sea, vamos a tener diferentes gráficos en función de la velocidad que nosotros alquilamos. Por eso es que a veces por ahí cambia uno de otro, digamos los valores.